Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a ver un tema especial. Nuestro mover de nuestra casa espiritual Peña de Oreb. Bueno, pues tenemos 40 días de ayuno y oración, los cuales se han extendido, gracias a Dios, para la gloria de Dios, a muchas congregaciones, muchas coberturas, muchas iglesias y aún hasta personas que no son cristianas, que han estado viendo pues los, uh, los videos de la radio, han estado escuchando pues por este medio también los mensajes que se han dado. Pues hay mucha gente que está en ese mover de los 40 días, pero sin embargo, aun cuando muchos están entrando en el mover, hay muchos que no pueden entender por qué 40, por qué 40 días, a qué se refiere, fue una ocurrencia o hay un respaldo para esto. Y bueno, pues para empezar, vamos a poner en primer lugar a el Señor Espíritu Santo, que es el que nos habla y nos guía a toda verdad. Y bueno, dice Génesis 7:12, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Entonces, bueno, vemos aquí que dentro del, si lo vemos en el contexto que, que nos lleva la escritura Génesis 7:12, bueno, está hablando precisamente del diluvio. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y entró entonces Noé en el arca, y con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con él en el arca, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en este mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Padre bendito, estamos delante de su presencia, dándole gracias por este tiempo, por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Y una vez más, Señor bendito, yo me hago a un lado, que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento el que nos lleve a esta palabra. Señor bendito, me pongo en sus manos. Señor bendito, no es lo que yo quiero dar, sino lo que usted me dice que dé. Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra, y sé que usted está respaldando esta palabra, y sé que usted va a traer entendimiento a lo que estamos haciendo, y pongo en sus manos las vidas de las personas que han puesto a bien en su corazón pues estar dentro de estos 40 días de ayuno y oración. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el número 40 se repite 146 veces en la Biblia, y por lo general se asocia con un periodo de prueba, de problemas, de dificultades. La primera vez que vemos el número 40 en la Biblia lo vemos en Génesis 7:12, que es lo que acabamos de leer. eh, y bueno, esto nos lleva a la ley de la primera mención. Por lo regular, cuando un tema lo maneja la Biblia por primera vez, pues viendo el contexto nos damos cuenta a qué se refiere o qué es lo que nos quiere enseñar, y de ahí pasamos el entendimiento para ese tema. Entonces, pues vemos que en esta primera mención representa juicio para el mundo, pero vienen dos cosas: juicio para el mundo, pero misericordia extendida para un solo hombre justo. ¿Y por qué digo misericordia extendida? Porque dice la escritura que solamente había un solo hombre justo, Noé. No había otros, pero 8 personas se salvaron, no por sí, sino porque había un hombre justo, que fue que 8 personas, su familia, fuera salva. Y además, pues todos los tipos de animales que había fueron salvos. Entonces, vemos que en el diluvio, bueno, pues hubo un... este, y aquí precisamente también quiero hacer un paréntesis, porque siempre se ha dicho que entraron de dos en dos los animales, y lo leímos y es verdad, pero hay un punto en donde dice que en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 2, dice: de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. De los animales puros entraron 7 parejas, y de los animales impuros entró solo una pareja. Entonces no es así como que nada más entraron 2 de los animales puros y 2 de los impuros. Y hizo distinción
El número 7 también nos representa, es muy expositivo en la Biblia, y de hecho vamos a hablar también del número 7 dentro de la numerología. Vamos a hacer un estudio aquí explicando el número 7, pero es muy importante. Y precisamente vemos otra cosa, que esto lo está diciendo en el capítulo 7, cuando habla del diluvio. Entonces eso también tiene una importancia que vamos a hablar en otro video, en donde hablemos del número 7. Entonces, pero hoy estamos hablando del número 40. Entonces el número 40 está asociado con juicio, pero también con misericordia extendida. Entonces vemos que en el diluvio, juicio sobre un mundo pecador, y por lo tanto encontramos el concepto de juicio asociado con el 40. Misericordia extendida también lo vemos precisamente con el 7. 7 parejas de animales limpios, y de los animales impuros solamente una pareja. Entonces hubo una misericordia extendida también para los animales. Y entonces vemos que el concepto de juicio está asociado con el 40 y el de misericordia. Israel vagó por el desierto por 40 años, por su desobediencia. Eso lo vemos en Josué 5:6, y dice: pero los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Bueno, en el contexto, pues ellos fueron a explorar la tierra que Dios les iba a dar. Fueron 10 personas, y 8 tuvieron temor al ver gigantes, a ver frutos muy grandes, pero vieron que sí era la promesa de Dios real, pero tuvieron miedo de esos gigantes. Entonces, cuando regresan, Dios se enojó con ellos y dijo: porque 40 años vagarían en el desierto. Pero hubo una misericordia extendida precisamente para Josué y Caleb, que fueron los que no tuvieron temor. Ellos sí tuvieron el privilegio y la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que esta misericordia para dos valientes, Josué, Caleb y su familia. Jonás también vemos otro ejemplo. En Jonás predicó en Nínive la inminente destrucción de parte de Dios en 40 días. Eran enemigos de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios, y sin embargo tuvo misericordia. Finalmente, después de muchos años, sí fue destruida esa ciudad, pero en ese momento Dios le tuvo misericordia, y además así ya no puede decir la gente que no hubo misericordia para ellos, porque Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Pero aquí el punto fue que después ellos decidieron volver a pecar, pero en ese momento, cuando ellos se arrepintieron, Dios los perdonó. Aquí vemos otra vez misericordia, pues los 40 días eran para que se arrepintieran, y lo hicieron, y Dios los perdonó. Bueno, Israel también pecó contra Dios y fue hecho tributo a sus enemigos por 40 años. Esto lo vemos en Jueces, Jueces 13. En Jueces 13 dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Esta es la historia de Sansón. Por 40 años los oprimieron, y después Dios les puso un libertador, Sansón. Misericordia extendida, pero juicio también. El número 40 también lo vemos en un periodo de ayuno. Aquí es la parte que más nos interesa, ya que estamos en un periodo de ayuno y oración. Éxodo 34:28. Perdón, ando un poco enfermo de gripa, pero bueno, vamos a continuar. Esto no nos va a detener, porque la palabra de Dios no se detiene. Y bueno, vemos que dice aquí: y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Tuvo Moisés 40 días de ayuno y oración. Obviamente hubo una intimidad con el Padre. Estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y bueno, vemos entonces también en Primera Reyes 19, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-Seba de Judá, y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro,
pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come y bebe, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, aquí vemos también que él estuvo 40 días caminando, y con la fuerza de esa comida, él hizo una última comida y fueron 40 días de ayuno caminando a donde el Señor lo llevó. Finalmente, si ustedes ven uno de los videos que tengo por ahí, Elías y Elías en el monte de Dios, precisamente es donde hablamos de cómo Elías, antes de este texto que leí, les dio a escoger a los judíos quién era el verdadero Dios, y pidió que fueran 400 profetas de Baal, y él solo fue como profeta del Señor. Y dijo: bueno, vamos a poner un altar y vamos a mojarlo, y donde baje fuego del cielo y consuma el altar, ese es el verdadero Dios. Se la pasaron los que amaban a Baal, los sacerdotes de Baal, sajándose, danzando, pidiéndole a Dios, y nunca apareció nada, y hasta se burlaba Elías de ellos. Pero cuando él oró al Señor, cayó fuego del cielo y consumió totalmente la ofrenda de Elías. Entonces hubo una matanza de los 400 profetas de Baal, lo estaban persiguiendo, él se fue, y vemos que a donde él llegó tenía ganas de morir, había entrado temor y espíritu de suicidio, de muerte, porque lo estaban persiguiendo, estaban buscando su vida por haber por haber matado a los 400 profetas de Baal. Y vemos que él estuvo ahí, llegó ahí, un ángel le dio de comer, y con esa comida tuvo fortaleza. El ángel le dijo: levántate y come porque es largo el camino para ti. Y entonces se levantó, y con esa fuerza de esa comida estuvo 40 días y 40 noches caminando hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y bueno, y el último ejemplo que tenemos es Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús aquí le dio fortaleza, esos 40 días de ayuno, a diferencia de las personas que no tienen fe cuando ayunan, que de pronto dicen que se sienten muy débiles, que ya no aguantan, etcétera. Una persona que realmente entiende y tiene fe en lo que es el ayuno va a salir fortalecida en vez de debilitada. Y Jesús, aun cuando tenía hambre, no tuvo necesidad de comer, o no tomó esa necesidad para poder tomar lo que el diablo le estaba dando, que dijo: ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y es cierto, Jesús es Dios y pudo haberlo hecho, hacer que las piedras se convirtieran en pan y comer, pero realmente no era el propósito, y él había salido fortalecido para vencer. Elías, el ángel le dio de comer y salió fortalecido para vencer de todos esos 40 días hasta llegar al monte de Horeb, y pudo pasar por lo que pasó en el monte de Horeb, porque en el monte de Horeb hubo fuego, hubo temblor, hubo viento fuerte, y él pudo pasar por esas pruebas y salir vencedor. Aquí me detengo para decirte que en los judíos, cuando castigaban a un delincuente, le daban 39 azotes, 40 la ley decía, pero ellos le daban 39 precisamente porque si se les fuera un azote, si perdían la cuenta y se les fuera uno, no transgredieran la ley, eran muy estrictos en eso. Entonces, mucho se ha dicho que Jesús recibió 39 azotes. Si lo vemos históricamente, un hecho histórico es que es muy difícil que le hayan dado solamente 39 azotes. ¿Por qué? Porque eso era ley judía, pero no fueron los judíos los que lo torturaron, sino los romanos. Y un soldado romano estaba entrenado, o un verdugo romano estaba entrenado para dar
latigazos, primero con una mano hasta que se cansara esa mano y después con la otra hasta que se cansara. Entonces, estamos hablando de una cantidad mayor a 100 latigazos para una persona, más aún cuando ellos veían como mínimos, como en muchas ocasiones ha sucedido en países de lo que llaman hoy el primer mundo, cuando van personas de bajos recursos de un país pobre, los tratan como ciudadanos de tercera, pues así los veían a Jesús como un provinciano que proclamaba ser rey, lo minimizaban, y obviamente cuando el verdugo descargó su fuerza en él, pues no le importaba, lo minimizaba porque ni siquiera era un ciudadano romano. Pero eh, algo que es bien importante es que los científicos descubrieron que eh, 39 son las enfermedades madre que tiene origen, que le da origen a todas las demás que existen en el mundo. Aunque en lo físico, como les decía, es improbable que Jesús le hayan dado 39 azotes. En lo espiritual, sí, pues él cargó con nuestras enfermedades y dolencias, dice la palabra. Entonces, el Señor Jesús cargó en él, y aquí vemos juicio para un hombre inocente y misericordia para nosotros por ese juicio. También descubrieron que cada 40 días nuestras células se renuevan totalmente. O sea, las células que tengo hoy, dentro de 40 días ya no las tengo, en 40 días se renuevan. Y esto nos lleva a que muchos libros, el libro de precisamente Una vida con propósito, lleva una parte en donde nos habla precisamente de leer no solamente una vez el libro, sino leerlo por 40 días. Y este libro nos dice, esto es más que un libro, es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de tu vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Al terminar esta jornada sabrás el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo. ¿Cómo encajan todas las piezas de tu vida? Con esta perspectiva, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas y tendrás más satisfacciones, y más importante aún, te preparará para la eternidad. Tus próximos 40 días. El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Ese es el tiempo que vivirás si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso de tiempo apartar 40 de esos días para entender lo que Dios desea que tú hagas por el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La vida de Noé, ya lo hablamos, fue transformada en 40 días. Moisés también, 40 días en el Sinaí, ya lo hablamos. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado por Dios cuando le dio fuerzas por 40 días de una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Si se dan cuenta de todos estos temas, ya hablamos ahorita. Y los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los próximos 40 días transformarán tu vida. Este libro se divide en 40, que bueno, eso es lo que viene en este libro de 40 días. Es importante entonces tomar 40 días. Entonces, también lo maneja este libro, libros del autor Mandino, que pocos sabían que era cristiano, son libros de motivación. Habla también de periodos para estar leyendo y continuamente, porque la verdad es que un hombre puede leer un buen libro y no se te queda grabado. O aprendiste algo, pero ahí se quedó. Pero si tú lo lees por 40 días empieza a ser hábitos. Es algo que he estado haciendo en este tiempo con la oración de Javes. Voy a continuar con este. Yo te recomiendo ahorita, si tú entraste al plan de 40 días de ayuno y oración, que puedas tomar 40 días para estar leyendo este libro, Una vida con propósito. Va a cambiar y va a transformar tu vida, más aún fortaleciéndolo con el ayuno y la oración. Entonces, vemos que aún el Señor Jesús fue fortalecido en 40 días. Y bueno, otros datos así rápidos históricos, entonces, también es que los 3 primeros reyes de Israel duraron cada uno 40 días en el trono. El primero fue Saúl, y esto representa la edad judía, la edad del tiempo de la ley. El segundo fue David, y esto representa la edad del evangelio, el tiempo de la misericordia de Dios. Y 3, el milenio, lo representa Salomón,
Salomón duró 40 días, y entonces vemos los tres periodos importantes de la historia de la humanidad. Y bueno, entonces son tres periodos, y entonces cuando vemos que el mover del Espíritu Santo nos lleva a 40 días de ayuno y oración, tenemos que entender tres cosas. Uno, viene juicio sobre la tierra, es lo que vimos en la mayoría de las veces que se habla el 40 en la Biblia, viene un juicio. Hubo un juicio también, obviamente, porque muchos han dicho que fue un genocidio lo que hizo el Señor cuando destruyó a Nínive, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, cuando los judíos conquistaron la tierra prometida, que fue un genocidio, que hubo mucha gente inocente muerta, y no es así. Cuando Moisés iba hacia la tierra prometida, el Señor le dijo, no creas que es por lo bueno o por lo justo que tú eres, sino porque ellos ya llegaron al colmo de su maldad. Ellos ya estaban haciendo cosas horribles. El juicio con Noé también, ya estaban haciendo cosas horribles, y Dios solamente salvó a 8 porque ya había la humanidad llevado al colmo de su pecado. Vemos que ha habido extinciones masivas de poblaciones en el mundo. Y bueno, aunque no lo dice la Biblia, muchas de estas que no son explicables ni para la ciencia, como de pronto desaparecieron culturas que florecieron mucho, pues fue por eso, porque llevan al colmo de su pecado. Entonces, el primer punto es que vemos que viene juicio sobre la tierra. Lo hemos visto, hemos estado viendo muchas señales en el cielo, muchas cosas que antes no eran, que eran muy raras, pero cuando nos vemos a la luz de la Biblia nos damos cuenta que son juicios venideros. Entonces, hay un juicio sobre la tierra. Dos, misericordia, ya lo hemos estado hablando, la misericordia de Dios no para la iglesia cristiana o para el pueblo judío, sino solamente para los que estén en espíritu y en verdad en el arca. El arca representa hoy el evangelio, o sea, los que estemos en el evangelio, pero realmente, no porque estés asistiendo a una iglesia sientas que ya eres cristiano o que estás viviendo la vida cristiana, no, sino que cada día tu manera de vivir sea conforme al corazón de Dios. O sea, no todo el que le dice Señor, Señor, sino el que obedece y se deleita en obedecer su palabra. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y dice, sino que en su ley se deleita en su ley. Pero deleitarse en su ley lleva tres cosas, lleva acción, es oír, meditar y actuar, caminar en ellos. Si una de las tres falta, aunque te digas cristiano, no lo eres. La única manera de ser un verdadero cristiano es conocer la palabra, meditar la palabra y practicar la palabra. Y tres, el tiempo es tiempo de una renovación total en tu vida. Hace pues alrededor de 3 años, 4 años, el Señor, yo me puse a orar porque hoy todavía pasa, pero en ese tiempo estaba pasando muy común que se escucharan trompetas en el cielo, en el mundo. Hay grabaciones, y muchos se preocupaban porque decían, son las trompetas del Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque cuando vemos el contexto de Apocalipsis hay un contexto histórico que se tiene que cumplir ciertas cosas que no se han cumplido, por lo tanto no podía ser. Y entonces yo estaba con la duda, y yo estuve orando al Señor hasta que el Señor me dio revelación y me dijo que venía un juicio sobre la tierra, que venían cosas muy fuertes, que iban a pasar situaciones muy, muy, muy fuertes, y que Dios estaba haciendo un llamado. Cuando alguien trabaja en lo militar, en lo paramilitar, pues el ejército, policía, etcétera, cuando estás hablando de un pelotón, 6 personas, es fácil que alguien que esté a cargo de ese pelotón, que es un cabo, le pueda dar órdenes, y flanco derecho, flanco izquierdo, paso redoblado, etcétera, y finalmente lo escuchan. Pero cuando estás hablando de 600 personas, de 1000 personas, de 2000 personas, es imposible que escuchen la voz de un cabo. Entonces viene alguien, un trompeta de órdenes, que da las órdenes con trompeta, y entonces dice, según el toque y sonidos que haga la trompeta, se dan cuenta ellos que están diciéndoles paso redoblado, flanco derecho, etcétera. Y asimismo, el Señor estaba llamando a su pueblo por medio de esas trompetas. Las trompetas no eran para el mundo, ni para atemorizar al mundo, pero la falta de conocimiento los llevó a tener miedo. Pero eran para el pueblo cristiano, para que se prepararan para lo que venía. Y bueno, vemos que pasó el tiempo en donde estuvimos encerrados por enfermedad. eh, han pasado muchas cosas. Ahorita aún hasta el reloj
del fin del mundo lo han adelantado la gente que conoce porque ven las situaciones que están pasando y bueno, hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania, hay posibles guerras en Taiwán y en otros puntos conflictivos fuertes y que bueno, pues nos llevan a poder pensar quizás en una conflagración mundial y vemos que hay nuevas enfermedades, de pronto han aparecido algunas enfermedades en África que también podrían convertirse en pandemia, cosas que no se esperaban y vemos otras tantas cosas. Entonces vemos que hay una necesidad de renovación espiritual en tu vida, que estos 40 días no sean eh, un tiempo solamente para hacer lo que se espera. Bueno, me dijeron que ore, que ayune una vez a la semana, y lo estoy haciendo, y a lo mejor lo estoy haciendo por esperar alguna bendición de Dios, o porque me están diciendo, a lo mejor si tú ya eres cristiano y estás dentro de estos 40 días, pues lo estás haciendo porque te dicen, ¿no? Y, bueno, me dijeron que el sábado fuéramos presencial a orar, pues voy. No, o sea, no se trata de eso, eso no cumple el propósito de Dios para tu vida, no va a haber ningún cambio y de nada va a servir que te hayas metido en los 40 días de ayuno y oración. Si no te metes al arca, que es el Evangelio, de nada sirve que estés dentro de los 40 días de ayuno y oración. El propósito de Dios que puso para estos 40 días es que haya una transformación en tu casa y se debe de cumplir en tu vida, tu familia y en tu ministerio. 4. Dios te está preparando y te está preparando para una misión importante. ¿Vas a escuchar la voz de Dios? Hoy precisamente en nuestro devocional el Señor me decía que aprendan a escuchar. Entonces, muchos ya hicieron su oración de fe, muchos no han entendido la oración de fe y siguen haciéndola una y otra vez cada que tienen oportunidad. Eso es por falta de aprender a escuchar. El Señor me lleva a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, prepárate, estos 40 días deben ser de transformación y renovación espiritual para tu vida. 5. Por la obediencia de los que en vez de juicio recibieron misericordia, muchos fueron alcanzados, muchos fueron salvos. Esas personas por las que has estado orando, ayunando y has estado aún hasta quizás clamando, llorando, van a recibir ese toque de Dios por lo que tú hagas, por tu oración, por tu ayuno sincero. Tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, esas personas por las que has llorado, por las que quizás te has desvelado, por las que te has tornado los dedos, ese problema que tienes, esa libertad que necesitas o que sientes que puedes perder, ese dolor que está pasando en tu corazón por el quizás fallecimiento de un ser amado, por el alejamiento de un ser amado, por la traición de una persona que considerabas muy cercana a ti. Dios va a traer consuelo a tu vida y va a traer transformación, pero no solo para ti. Así como un solo justo provocó que su familia, 8 personas, fueran salvas, hoy tú eres ese justo que Dios está llamando para que haya bendición en tu casa y en tu familia. Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque usted nos preparó para esto, Padre bendito. Ya nos venía preparando, nos ha venido hablando, Señor bendito, para prepararnos para un tiempo como este. Padre, vemos que hay situaciones fuertes, pero no importa lo que veamos, lo que oigamos, Señor bendito, hoy es tiempo de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, vivir como Él quiere, tener un corazón conforme al corazón de Dios, Señor bendito, y entender que estos 40 días de ayuno y oración no solamente son algo que se le ocurrió al apóstol, porque no se le ocurrió a él, se le ocurrió a usted en su corazón y utilizó como punta de lanza, como inicio para que haya una transformación en el mundo cristiano, al apóstol Martín Scott. Gracias por nuestro Padre Espiritual, gracias por cómo lo usa, Padre bendito, y le pido, Padre bendito, que yo, en lo personal, pueda entender el propósito, caminar en el propósito y vencer en ese propósito que usted tiene para mí en estos 40 días y para mi familia, Padre, porque aunque las cosas se vean muy oscuras, cuando más oscuros, porque ya va a amanecer. Y yo estoy seguro, Padre bendito, que no es porque yo eche gritos y sombrerazos por lo que la gente se va a transformar, sino por mi corazón, porque yo realmente esté en la brecha, esté ayunando y esté orando, y usted está haciendo la promesa de misericordia extendida. Usted va a tener un encuentro con aquellas personas que yo ya no sé cómo ayudar,
con aquellos que me duele mi corazón, Señor bendito por ellos, que a veces yo ya no tengo palabras para poderles dar aliento, fortaleza, Padre bendito, que usted me ha llevado quizás también a dar palabras de exhortación y ya no encuentro palabras también para exhortar, Padre, pero usted me ha llevado a hacer lo correcto en el momento oportuno. Los errores han sido míos, los aciertos de usted, pero usted me ha llevado a acercarme y hablar, Señor bendito. Pero lo que yo sí sé es que no por lo que yo esté diciendo, sino por mi ayuno y mi oración sincero, Señor, el Señor Espíritu Santo va a transformar vidas y corazones. Y usted, Señor Jesús, va a tener un encuentro personal con cada una de esas personas que por las que he orado, porque también las peticiones de oración que tenemos en nuestro grupo, lo más importante no es su sanidad, la mayoría de las veces nos hablan de enfermedades. Claro que usted va a sanar eso, pero usted primero quiere sanar su alma, que sean salvos, Padre. Y nosotros nuestra lucha es precisamente porque sean salvos esas personas que se están perdiendo, las que están sufriendo, las que están llorando, las que están dolidas, las que están enfermas. Padre, me pongo en sus manos, me pongo en la brecha. Úseme, Señor bendito, para que estos 40 días sean una misericordia extendida en donde llegue a mí, a mi casa, a mi familia, pero también a esas personas que se acercan a mí. Y gracias, Padre, porque hay mucha gente que se está acercando a preguntarme, Señor, respecto al ayuno, respecto al diezmo, de cosas que estamos haciendo, Padre bendito. Tienen interés, quieren aprender, están viendo algo diferente, Padre bendito. Si yo no estuviera esforzándome por ser diferente, la gente no se acercaría a preguntar, porque dirían, ¿para qué quiero ser como él si voy a ser así? O no voy a cambiar nada. Gracias, Padre, porque para mí ese es un parámetro que aunque no soy bueno, Padre, me estoy esforzando cada día y usted ve mi actitud y mi esfuerzo por vivir como usted quiere. Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra. Le pido que siga bendiciendo este canal y que siga diciendo de mucha, mucha bendición para mucha gente. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre, les pido que me regalen un like, que puedan compartir la palabra para que otros también puedan tener esta bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Es de mucha, mucha bendición para mí que pueda ser extendida esta palabra también porque podemos ver que el Señor respalda el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por compartir esta palabra. Que Dios los bendiga. Preguntas que tengan pueden hacerlas. Algunos no las han hecho directamente en la caja de comentarios, pero me han hablado, me han preguntado, se han acercado y por eso estamos tocando cierto tipo de temas, porque el Señor Espíritu Santo también me lleva a responder las inquietudes y las preguntas que hay. Por eso también vamos a hablar, a explicar al respecto del diezmo y otras muchas cosas que Dios va a poner en nuestro corazón en este canal. Que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. Chao.